nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos, Dios me los bendiga. Vamos entonces a adentrarnos en este primer momento de reflexión para que nos ayude a dilucidar un poco más acerca de la, de la renovación carismática, de nuestro carisma. Y vamos a adentrarnos ya propiamente, después de haber hecho esta introducción durante estos meses anteriores, en los carismas del Espíritu. Creo que el primer carisma que debemos discernir es el carisma de discernimiento. Porque todos los demás carismas que se manejan sin discernimiento pueden hacer mucho daño. Puedes tener mucho carisma, puedes tener muchos carismas, puedes tener una unción muy grande, pero si no tienes el discernimiento, puede terminar afectando o dañando. Es fundamental el discernimiento espiritual. Un carisma de palabra de conocimiento que se diga en el momento inadecuado, de la manera inadecuada, a la persona inadecuada, puede afectar mucho, por decir algo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar, pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar el discernimiento de espíritus. El Concilio Vaticano II nos dice que el que discierne, el que tiene el carisma del discernimiento, para antonomasia, para discernir los carismas de los laicos, es el pastor. De manera privilegiada el obispo y al mismo tiempo los presbíteros, que son delegados del obispo para servir en la diócesis. Entonces, los ministros ordenados tienen esa gracia de estado de poder discernir los carismas. Es una gracia de estado, es una gracia especial. Del carisma de discernimiento, entonces, podríamos decir que hay un discernimiento natural, ese se puede desarrollar, que parte del sentido común, que es a veces el menos común de los sentidos, ¿cierto? Un poquito de sentido común a veces. Y nos falta mucho. No es que a mí Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me puso a orar en lenguas en misa de 12 en la Catedral de Almudena. Es un poquito de sentido común. La misa de 12 en la Catedral de la Almudena no se ponga a orar en lenguas. Porque es que Dios me dijo en ese momento y vino el Espíritu Santo. Hombre, tenga un poquito de sentido común, un poquito de discernimiento natural. Qué bien va a ser eso. ¿Hacia dónde llevas eso? ¿Qué trae como consecuencia? ¿Qué frutos da? Recordemos que también dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Hay cosas que no dan frutos, sino que es simplemente un poquito de engreimiento personal. Yo dije y a mí me dijo el Espíritu Santo y yo sabía y a veces tenemos el Espíritu Santo agarrado por la cola y entonces lo tenemos en una jaula en nuestra casa y somos los únicos que conocemos y que tenemos el Espíritu Santo y que sabemos del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Que recuerden que la comunidad más carismática de Pablo es la comunidad que más problemas le dio. Entonces, muchos carismas manejados sin discernimiento, lo que traen es problemas. Eso no trae consigo que apaguemos el espíritu. Ya de eso hemos hablado suficientemente durante estos meses anteriores. Que no caigamos en ese péndulo de apagar el espíritu, pero tampoco en el péndulo del fanatismo y del mal manejo de los carismas del espíritu. Entonces les decía que lo primero es un discernimiento natural, que brota del sentido común, pero también se puede acrecentar, formar, preparar. Si usted se forma, si usted estudia, si usted se prepara, usted va fortaleciendo ese discernimiento natural. Todos los carismas, o la mayoría de estos, tienen una dimensión natural, ¿cierto? Hay gente que tiene discernimiento, que usted ve que un caso concreto dice,
no haga este negocio, no haga esta, vea, cuidado con esto no me pinta bien. Eso que dicen de las mujeres que el sexto sentido, ¿cierto? No, a veces hay gente que tiene esa capacidad de ver lo que uno no ve. A veces, digamos, como hombres, vemos las cosas muy cuadriculadas desde el hemisferio izquierdo, muy desde la lógica formal. Y hay personas que tienen una perspectiva más emotiva, que parece que no conocieran bien a ciencia cierta, por lo menos desde la perspectiva científica o racional, pero que tienen una intuición natural y ese discernimiento se puede fortalecer, se puede formar y usted ve que hay gente. Incluso la mamá tiene una intuición muy grande con los hijos. No salga con ese amigo. Esa muchacha no le conviene. No, 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 que entonces viene, parece que tuvieran como una varita mágica, puede ser. Si va a no vaya a ese paseo y uno va al paseo y preciso ahí se cae, algo le pasa, algo le pasa. Entonces, todos de una u otra manera tenemos ese discernimiento natural que, repito, se puede fortalecer, se puede formar, se puede acrecentar. Pero hoy no hablamos de ese discernimiento netamente, sino que hay un discernimiento espiritual, que es una gracia sobrenatural que Dios da para tener la capacidad de entender en un momento determinado las cosas y poder discernir qué espíritu viene de Dios y qué espíritu no viene de Dios. Es un discernimiento espiritual, porque hay cosas que vienen del hombre, discernir esto viene del hombre, esto es esta persona, incluso no por malo, sino que, ajá, tiene su situación y eso viene del hombre, o esto viene de Dios, o esto viene del enemigo, que hay cosas que vienen del hombre, hay cosas que vienen de Dios, hay cosas que vienen del enemigo. Uno ve gente que tiene mucho discernimiento, pero que tiene temas, por ejemplo, que le cuesta discernir, ¿cierto? Eh, Persona que tiene discernimiento de espíritu es tremendo, pero que para escoger novio es lo peor que existe. Tiene el discernimiento escondido para eso. Escoge lo peorcito, porque en ese tema emocional tiene un trauma, una tara. Entonces, puede que una persona que tenga mucho discernimiento en un tema, en otro tema, le cueste más, le cueste más. Y tercero, hay la gracia de estado del discernimiento que se le da de manera especial a los ministros ordenados. Entonces, el discernimiento natural, el discernimiento sobrenatural y la gracia de estado que se le da a los ministros para el discernimiento. Ahora, estas tres cosas unidas tienen una fuerza muy grande. Entonces usted dice, es que mi párroco, como es sacerdote, tiene gracia de estado, usted le va a hablar. No, padre, es que yo estoy orando en lenguas. Y entonces la manda para el psicólogo, para el psiquiatra. Entonces, no que tenía el discernimiento, sí, pero no tiene el conocimiento sobre el tema y necesitamos partir del discernimiento natural, repito, que se fortalece con la formación y con la preparación. Si yo tengo los elementos adecuados para poder analizar un tema, pues puedo analizarlo de una mejor manera. Aunque yo conozco sacerdotes que no son carismáticos y que no tienen experiencia de carismas y dan unos consejos tremendos. Dicen, tienen una intuición, ¿cierto? Mira, yo no oro en lengua, ni oído en lengua, pero eso es bíblico y y te dan unos consejos. Mi director espiritual, por ejemplo, no es carismático y me ayuda mucho en los temas carismáticos a discernir muchas cosas. Incluso por eso, porque tiene otra perspectiva y le ayuda a uno a dilucidar cosas que uno no ve imbuido en, solo en el tema de la renovación. Entonces, ayuda mucho. Discernimiento
natural que se desarrolla, que se forma, que se prepara, si se tiene los elementos, si se tiene el conocimiento, se ayuda. Eh, Hay un tema muy interesante y es estudiar un poquito a San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, que tiene, eh, tiene un tratado muy interesante sobre el discernimiento, ¿cierto? Sobre el discernimiento de espíritu. Pero vamos a internarnos un poquito más el discernimiento como carisma, ¿cierto? El discernimiento como carisma. El discernimiento es don y carisma. Don para mí, lo he recibido ese don, pero cuando lo pongo en ejercicio para el servicio de los demás se convierte en un carisma. Y cuando lo desarrollo de una manera organizada, cuando lo desarrollo de una manera eh, 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 organizada para un servicio en una iglesia, en una parroquia, en un grupo de oración. Incluso eh, lo puedo formalizar teniendo un ministerio, un grupo se convierte en un ministerio. Cuando ese ejercicio es periódico, eh, estructurado, organizado, se va consolidando como un ministerio, un ministerio. El don lo recibo yo, es para mí, Dios me da ese don. Cuando lo pongo en ejercicio, el servicio se convierte en un carisma. Recordemos, ya lo hemos estudiado, la primera carta a los Corintios, los carismas son para el provecho común, para el provecho común. Y cuando eso se hace de una manera organizada, estructurada, se puede convertir en un ministerio, en un ministerio. Puede haber un ministerio de discernimiento. No es tan común, conoce uno más bien otro tipo de ministerios, pero es muy interesante. Eh, eh, los que ejercen normalmente el ministerio de sanación, de intercesión, necesitan mucho desarrollar este carisma de discernimiento y convertirlo en un ministerio organizado. Incluso los exorcistas, los sacerdotes, deben tener un ministerio de intercesión, de discernimiento, para poder filtrar los casos que le llegan, porque si no uno se enloquece atendiendo todas las personas que se les ocurre que tienen un espíritu, que tienen un demonio, que en realidad en muchos casos son asuntos emocionales. El don de discernimiento es el don, eh, si lo vamos a relacionar con los dones del espíritu, con los dones del espíritu, está íntimamente relacionado con el don de consejo, el don de consejo. El Espíritu Santo ilumina mi entendimiento para saber qué es lo que más conviene. El Espíritu Santo me ilumina para saber qué es lo que más conviene. Que muchas veces lo que más conviene no es lo que la otra persona piensa que es lo mejor, ¿cierto? Lo mejor es ganarme la lotería, eso es muy bueno, o lo bueno. No es necesariamente lo bueno, para quitar la palabra mejor. Lo que más conviene no siempre es lo más bueno. La palabra de Dios dice una cosa es lo bueno, otra cosa es lo agradable, otra cosa es lo perfecto. El discernimiento me alcanza, me lleva a esa perfección que hablemos, cuando hablamos de perfección, no es la perfección desde el punto de vista natural, humano, que somos perfeccionistas, sino de perfección en cuanto el único perfecto es Dios, es decir, lo divino, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Una cosa es lo bueno, otra cosa es lo agradable a Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. El discernimiento me ayuda a eso. Porque, repito el ejemplo que iba a empezar a decir, es muy bueno que yo me gane la lotería, pero tal vez será agradable a Dios. ¿Será que a Dios le agrada que yo me gane la lotería? Puede que sí, diga que sí, pero ¿será la voluntad de Dios? Entonces, no, hombre, no es la voluntad de Dios, porque tal vez por allí, si yo me gano la lotería, me puedo perder y puedo terminar en el pecado y puedo perder mi salvación, por poner un ejemplo tonto. Entonces, el discernimiento me ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios, lo perfecto para esa persona, lo perfecto, que muchas veces no es lo bueno. Por eso el carisma de discernimiento tiene a veces pocos amigos, porque la gente viene donde uno a que uno discierna según lo que ella quiere. Padre, este hombre me conviene. ¿Verdad que sí que este hombre me conviene? ¿Verdad que sí?
Yo nunca le digo a una persona, mira, no, ese hombre no te conviene, no puedo. Pero si le digo, a ver, ¿qué ha pasado? No, pues es que este hombre me maltrata, es que este hombre me ha puesto los cachos, los cuernos, como dicen aquí, es que hombre me ha sido infiel, este hombre, ay, ¿ves tú? Esa es la vida que tú quieres. Tú te proyectas así, mira la luz, tú misma me estás diciendo las situaciones que han pasado, ya lo perdonaste una vez, ha seguido pasando, hay circunstancias, ta, 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 ta. Entonces, no, padre, pero es que él va a mejorar, pero es que si usted le da la bendición seguro, hay veces que la gente no quiere escuchar el discernimiento, ¿cierto? La voluntad de Dios, sino que viene a que uno le ratifique. Y hay gente que se enoja con uno. Hay gente que se enoja con uno. Aquí viene gente, me dice, padre, es que yo tengo un demonio. Yo, pero hija o hijo, yo no discierno eso. Yo no veo en ti, yo veo en ti una relación, una situación emocional, tienes un vacío, eso te ha hecho producir esos insomnios, esas pesadillas, son producto de ese desajuste por la pérdida de ese ser querido, tienes es un problema de sanación interior y se van enojados porque yo no les oro ni les expulso el demonio, por poner un ejemplo. Entonces, necesita uno mucha humildad para abrirse a ese carisma de discernimiento. Discernimiento. Entonces, repito, para discernir, el don de discernimiento es el don de consejo. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento para saber qué es lo perfecto, que no necesariamente es lo más bueno para la persona, lo que ella piense que es lo más bueno. Carisma de discernimiento es para los demás y saber cuál es la voluntad de Dios para los demás. Vamos a tomar el texto bíblico por excelencia sobre el carisma de discernimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22. Hay que ser dóciles para este carisma de discernimiento. Incluso hay que ser dóciles cuando es don, cuando es para mí mismo. A mí me ha pasado en varias ocasiones que tengo que discernir en un asunto y yo no quiero. Pero Dios me está dando el discernimiento y me tengo que entrar en una lucha interior para poder establecer, porque uno no sabe, ¿cierto? Para poder establecer dónde está mi sentimiento, dónde está mi emoción, mi querer y dónde está la voluntad de Dios. Eso no es tan fácil. Decía mi obispo, el que me ordenó, padre espiritual, Monseñor Ricardo Tobón, decía, tiene que orar uno mucho, mucho, hasta que pueda tener paz interior, que no es paz exterior. Una veces hay decisiones que le dan paz exterior, pero no paz interior. Por ejemplo, el marido está poniendo mucho problema. Me podría dar paz interior tirarlo por el balcón. Eso da paz interior. Tiro por el balcón, ya no me molesta más. O a la mujer, la tiro por el balcón. Pero eso no da paz interior. Pongo un ejemplo exagerado, ¿cierto? No es ausencia de conflicto. Me voy de la casa y entonces ya no voy a tener problema. Hay gente, es que ya yo no aguanto más aquí, yo voy a renunciar a este trabajo, voy a irme de mi familia, voy a no sé qué, para tener paz. No, no, usted lo que está buscando es ausencia de conflicto. Eso, dejar la casa, dejar ese trabajo, eso le da paz interior, esa es la voluntad de Dios. Entonces a veces entra en un conflicto muy grande para poder entender o dilucidar y uno tiene que quedarse horas enteras, a veces días enteros, hasta que logra en oración tomar una decisión y uno sentir paz interior. Es decir, esto proviene de Dios, esto proviene de Dios. Repito que no es paz exterior. Es que yo dejé esa mujer, dejé ese hombre y tengo una paz ya. Me separé, me divorcié y tengo una paz. Pero es paz interior. A veces sí, a veces, por ejemplo, incluso hay situaciones en las cuales hay que separarse y etcétera, etcétera, etcétera. No, no pongo un ejemplo con relación a un caso o a otro, simplemente es que discernamos para ver. Muchas veces en el asuntos estos, no sé por qué me vienen estos ejemplos de matrimonio, hay gente que dice, padre, pero es que yo necesito mi paz, pero usted para tener paz tiene que intentarlo todo, usted ya lo intentó todo.
ya busco ayuda, busco terapia, busco psicólogo, busco sacerdote, busco todo, para tener que termine uno con la conciencia tranquila. Lo hice todo y no se pudo. Pero si usted simplemente no, es que esta decisión me da paz, pero esa ausencia de conflicto, eso no es discernimiento, ¿cierto? Hay personas que no pudieron vivir. No sé por qué me estoy metiendo con este tema, pero lo vuelvo a reiterar. Si me lo pone el Señor, pues lo vuelvo a decir. Yo soy un pro matrimonio 100% como todo sacerdote, pero hay casos en que hay que hacer una hermenéutica particular, una exégesis particular, una epiqueia, se llama eso, un discernimiento sobre temas particulares, y hay parejas que no se puede, que no se puede, que hay violencia, hay de todo, hay maltrato, hay no de qué, entonces, hombre, pues entonces es mejor que no estén juntos. Son casos concretos, la norma general es salvar el matrimonio como sea y el discernimiento da para la salvación. ¿Sí? Pero hay que hacer la epiqueia, que es discernir muy bien el caso concreto. Por eso es tan importante el discernimiento de espíritus, porque a veces uno pone normas a rajatabla, esta es la norma. Y Dios nos mira de manera particular. Hay que saber la norma no hay que pasarla, ni una iota, ni una coma de la ley hay que pasarla, pero hay situaciones particulares que hacen que no que nos pasemos la norma, sino que el caso sea diferente, sea distinto. Pongo el ejemplo, muy sencillo. La señora se casó, no sé por qué estoy poniendo estos ejemplos, pero bueno, sirve para el discernimiento. Yo tengo un caso, la señora se casó y resultó que el esposo era, eh, tenía una tendencia homosexual, una situación que era imposible de vivir, imposible. Y entonces, pues, el discernimiento de los sacerdotes y todo, pues tuvo que dejarlo. Incluso ya después iniciar un proceso de nulidad, ¿cierto? Porque ella no tenía ni idea. Entonces, casos concretos. No, la norma general es que, no, espere, hay que hacer una epiqueia. ¿Sí? Por eso es tan importante el director espiritual. Pero tampoco decirle a la gente, tranquilo, hágale, no se preocupe, no luche. No, la norma general es la luchar. Cada caso concreto tiene un discernimiento. Bueno, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22. Estén siempre contentos, oren en todo momento. Den gracias a Dios den gracias a Dios por todo, perdón. Porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Palabra de Dios. Me parece muy interesante como en el versículo 16 inicia con estén siempre contentos. Acuérdense que dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Muy importante tener siempre presente este criterio de discernimiento, que es el criterio de los frutos. Padre, ayúdame a discernir si yo tengo el don de sanación. ¿Cómo sé si yo tengo el don de sanación? Es muy fácil, usted ora y la gente se sana. Si usted ora y la gente se muere, no tiene el don, ¿cierto? Por los frutos los conoceréis. Entonces los frutos nos ayudan. Y decíamos en una de las formaciones que lo que muestra que una persona está llena del Espíritu Santo son los frutos, no los carismas. Eso tenemos que tenerlo, ¿cierto? Fundamental. Esta gente está llena de carismas, puede que no tenga el Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. Ustedes, Corintios, tienen todos los dones del Espíritu. Luego en el capítulo 2 y capítulo 3, ustedes, Corintios, son como niños, no son espirituales, sino carnales. Tienen todos los carismas y no son espirituales, sino carnales. Entonces, los frutos, Gálatas 5:22, dentro de los frutos del Espíritu, nos habla paz, amor, alegría. Esto es estar siempre contentos, es un fruto del Espíritu. La alegría es un fruto del Espíritu. Primero, para discernir quién tiene el carisma del discernimiento, la alegría es fundamental. Una persona del Espíritu es una persona que vive alegre.
Puede tener momentos difíciles, complejos, pero en líneas generales vive alegre. Pero también el discernir las cosas de Dios al final me dan alegrías. Por eso dice la palabra del Señor, estén siempre contentos. Y el discernimiento me ayuda a mí a que aún esté en medio de una situación adversa exteriormente, por dentro yo estoy contento. Por dentro, en el fondo de mi corazón, yo digo, pero estoy contento. No me fui para Londres, que iba a ir a Londres, que quería ir a Londres, pero en el fondo estoy contento, no sé. Por algo será, algo habrá, ¿cierto? Como me pongo yo contento cuando se dañan los aviones. A mí me da una alegría tremenda, ya yo les he contado a ustedes, ¿cierto? Yo digo, qué bueno que se dañó, porque que se dañen aquí en la tierra, pues tienen arreglo, pero si se dañan allá volando, no tienen arreglo. Entonces, qué bueno, a mí me encanta. Se dañó el avión y no va a partir, yo me pongo contento. A mí me alegra mucho. Me da ese discernimiento de que menos mal se dieron cuenta aquí y no se dieron cuenta volando. Una tontería, pero para mostrar que el don de discernimiento en el fondo, a pesar de que se me atrasó el vuelo, sé no sé qué, pero en el fondo uno dice, qué bueno, da alegría. No una euforia de ganar la lotería, una euforia. No, no, es una alegría interior, que no me la quita nada ni nadie. Incluso voy a decir algo que es absurdo, pero cuando uno tiene muy desarrollado lo espiritual, incluso cuando un ser querido fallece y está sufriendo y está una enfermedad y una cosa así, uno en el fondo del corazón dice, está en el cielo, está descansando en la paz de Dios. Y uno en el fondo, aunque tiene ese dolor de esa ruptura, de ese perder ese ser querido, uno en el fondo tiene esta alegría espiritual de saber que está en el mejor lugar del mundo y que está en la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, incluso en situaciones tan adversas como esa, que tiene uno el dolor y el llanto humano, pero en el fondo, eh, las palabras de Jesús, estas palabras en la cruz, nosotros todos los años hacemos la reflexión de las 7 palabras, los Viernes Santos. Los invito, de pronto las pongo por internet, las pongo por Instagram este Viernes Santo. Es muy bonito la reflexión de las 7 palabras. A mí me gusta mucho esa devoción de las 7 palabras. Lo hacemos siempre los Viernes Santos. Seguro aquí en África lo haremos el viernes en la noche. Los que viven en otras partes, esté pendiente ahí del Instagram del Padre Rolfo para que escuche las reflexiones, son bonitas. Y hay una que me gusta mucho, ¿cierto? Jesús a punto de morir, o ya muriendo en la cruz, dice, todo está consumado. A mí esa palabra me gusta mucho, todo está consumado. Es como cuando uno dice, ya lo hice todo, quedó listo. Aquí no dicen listo, sino que dicen es vale, vale, ya, todo quedó listo, todo quedó completo, todo ya. Lo hice todo perfecto, cumplí con todas mis obligaciones. Usted no ve esa satisfacción que queda de uno de cumplir, ¿cierto? Cuando le ponen una tarea, puede ser tonta y uno la termina y dice, ya, terminé. Esa es la palabra del Señor. Todo está consumado. En la cruz, muriendo, latigado, lacerado, con una corona de espinas, escupido, burlado, violentado, atravesado, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Y Jesús dice, todo está consumado. Como que dice, lo he hecho todo bien. Hice lo que tenía que hacer. Cuando usted termina una labor en la renovación, en el ministerio, en el grupo, que termine usted muerto, así como los coordinadores que van a entregar ahora la coordinación con las nuevas elecciones, que terminan, ya están en low battery, en extra inning, la reserva, sí, el del carro, están trabajando con la reserva y terminan contentos porque lo he culminado. Es un sabor agridulce, ¿cierto? Está muriendo en una cruz, pero está contento porque hice lo que tenía que hacer. Incluso muchas veces, ¿cierto? Hice lo que tenía que hacer. Como Abraham a punto de asesinar a su hijo. ¿Está contento Abraham en ese momento? ¿Qué entiende usted por contento? Obviamente no está eufórico, no tiene un placer exterior,
pero tiene esa alegría interior, entiéndala, de haber hecho lo que tenía que hacer. Es como una satisfacción. Yo creo que San Pablo Tesalonicenses no nos habla de payasería, de carcajadas, no, no, estén siempre contentos. Es decir, si usted hace las cosas bien, como las tiene que hacer, de la manera que las tiene que hacer, cuando las tiene que hacer, usted está contento. Hice lo que tenía que hacer. Hay gente que me dice, por ejemplo, padre, yo no puedo ir a la iglesia. Yo no he podido volver a la iglesia, a la oración o al retiro o al servicio o lo que sea. Es que estoy cuidando a mi mamá. Es que estoy cuidando a mi papá. Me da un dolor perderme, pero en este momento estoy haciendo lo que tengo que hacer. Este es el momento de, no puedo ir a este retiro porque estoy haciendo esto. Está uno, tiene uno esa. Es un sabor agridulce, pero por dentro está, hice lo que tenía que hacer. Recuerdo que cuando me fui porque mi mamá estaba grave en la clínica, yo no quería dejar la parroquia. Fue como sacrificar a Abraham porque tenía tantas obligaciones, la Navidad, tantas cosas. Me sentía mal uno que tiene un poquito de sentido de responsabilidad. Yo no sé si les ha pasado cuando uno tiene ese sentido de responsabilidad y uno siente que está dejando de hacer algo que le toca por responsabilidad, pero en el fondo, tranquilo, es que es lo que tengo que hacer, mi mamá es primero. Entonces, bueno, estén siempre contentos. El discernimiento siempre nos lleva a estar contentos, aunque a veces ese contentos implique un sabor, repito, exteriormente agridulce. ¿Se entiende? ¿Cierto? No es todo carcajadas y carcajadas. Oren en todo momento. Es fundamental, les decía yo, la oración para discernir. A veces necesita uno varias horas o varios días de oración. Uno no puede tomar a la ligera el discernimiento, a discernir qué es lo que quiere Dios, porque hay una línea muy delgada entre lo humano y lo divino, entre mis quereres y mis deseos y la voluntad de Dios, y puede entremezclarse e impedir mi discernimiento las cosas humanas. Orar en todo momento, y dice en todo momento. Eso implica que muchas veces hay que estar abierto a las mociones del espíritu, tener discernimiento. Yo a veces tengo planeado cosas eh, para un retiro, para un servicio, para cualquier cosa, y en el momento el espíritu, si uno está abierto a la oración, en el momento el espíritu le puede suscitar una cosa distinta. Aquí hay que tener mucho discernimiento, ¿cierto? Porque puede caer uno en el error de la improvisación o el error de la inseguridad. Hay gente que es insegura, ¿cierto? Yo antes era inseguro, ahora no sé si soy inseguro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay gente que es muy insegura. Entonces, pues todo el tiempo está cambiando. Entonces, eso no es que el Espíritu Santo esté gambeteando. No sé si entienden ese término del fútbol, ¿cierto? La gambeta, el gambetear. No, no, el Espíritu Santo no me mantiene gambeteando. Entonces, no puede uno confundir eso. O la improvisación. No, 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 dejemos, vamos a orar y que el Espíritu. Un mínimo de estructura, un máximo de espíritu, pero por lo menos tener un mínimo de estructura. Uno va a un retiro, a una organización, a un ministerio, el grupo, uno lo tiene organizadito, pero dejar que el espíritu fluya. Hay gente que es demasiado psicorrígida. No, 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 es que esto lo decidimos en oración y esto lo decidimos en oración es hacer lo mismo de siempre. Entonces, la estructura del equipo, la estructura del grupo, la estructura del retiro, ya, eso está ahí ya. Yo les decía cuando voy a las diferentes diócesis a hacer las asambleas regionales que me preocupa que hacen lo mismo todos los años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces traen la estructura del próximo año, del año pasado y hacen lo mismo, solo que la rellena, le ponen nuevos nombrecitos y ya. Pero hace exactamente lo mismo y no permiten que el espíritu fluya para discernir. Incluso si en el momento particular en el que están, Dios suscita cosas, hay que estar orando en todo momento para poder discernir. Discernir. Repito, los excesos son nocivos, la virtud está en el medio. Padre dijo, y entonces
Ya hay gente que se inventa lo que quiere de los cabellos porque se le vi una mariposa, entonces esto significa que tenemos que salir a la calle. Porque vi la mariposa, entonces cualquier cosa se le ocurre en la cabeza y va saliendo con cosas que no son. Pero sí es cierto que Dios va suscitando. En un momento concreto, Dios puede querer una cosa, pero es que Dios nos dijo esto hace 20 años. Sí, hace 20 años. Ya hoy no. Hay un ejemplo bíblico que me gusta poner y lo vuelve uno loco. Un profeta se discierne, el Señor le habla al pueblo. No hagáis alianza ni con Egipto, ni con Asiria, ni con Babilonia. No hagáis alianza porque si no Jehová o Yahvé, el Señor, como quiera decirle, se va a enfurecer. No hagáis alianza. Después otro profeta a los años o a los siglos, hagan alianza con Egipto. Sí, Señor quiere que hagas alianza. Después otro diferente, hagan alianza con Babilonia, ni se les ocurra hacer alianza con Egipto. Y uno dice, entonces el Señor que quiere, ¿no? En cada momento concreto hay un discernimiento distinto. Y Dios te puede decir algo hoy, que es para hoy, para estas características, y en otro momento, y uno tiene que tener esa apertura, y eso solo se logra si uno ora en todo momento, para tener los oídos espirituales abiertos a la voluntad de Dios. Versículo 18. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. Esto es lindísimo. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Cuando usted nunca se le ocurre este versículo 18 de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Pues aquí la tiene. Que demos gracias a Dios por todo, por todo. Llueve, no te quejes porque está lloviendo. Si tú tienes un poquito de discernimiento, no te quejas, no te quejas. Hace frío y usted se queja. Si tienes un poquito de discernimiento, no te quejas. Porque me decía un sacerdote el otro día, por ejemplo, me decía, necesitamos que haga frío, porque el frío mata unos bichitos, unos insectos particulares, unos bichitos, unos insectos, unas plagas, que se mueren en invierno, que si no tenemos un invierno fuerte, si no se mueren, entonces quedan vivos, se reproducen y luego matan los cultivos. Y entonces pasamos hambre. Entonces es positivo que haga un frío fuerte porque si no esas plaguitas no se mueren y después los cultivos van a tener problemas en primavera. Un ejemplo sencillo. Entonces usted se queja del frío. No, 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 no. Si usted se queja del frío es porque tiene falta de discernimiento. Por eso dice el Señor, den gracias a Dios por todo. Usted no sabe. Nosotros tenemos una expresión cuando alguien llega, cuando alguien llega, están hablando algo, decimos, todo metido es sordo. Todo metido es sordo. El que llega de último que no entiende qué es lo que está pasando y dice, no, no, pero eso, usted no ha escuchado, usted no sabe, decimos nosotros, no sabe por dónde va tabla, usted no sabe de qué estamos, usted no conoce el contexto general de lo que Dios es, usted no sabe lo que Dios está haciendo. Y usted se queja, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué vino esto? ¿Y por qué sucedió esto? Si usted tiene discernimiento, usted dice, hay un para qué. Hay un para qué de las cosas. Esto tendrá que tener algo para crecer, para aprender, para conocer. Den gracias a Dios por todo, incluso las cosas que a veces nos parecen más absurdas. No porque Dios lo manda todo, pero sí porque Dios se vale de todo. Ahí hay un matiz, ¿cierto? Que no va a creer que hay cosas malas y entonces Dios me las mandó, no, pero Dios se vale de eso y siempre saca bendiciones. Por eso dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, eh, todo lo hace Dios por el bien de los que le aman. Entonces, de los que aman a Dios siempre, Dios saca cosas buenas. 19, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Yo creo que hemos hablado suficiente sobre ello. Simplemente dejemos de extinguir y apagar los carismas.
Que a veces hay una corriente en la iglesia, incluso se ha metido mucho en la renovación, que se cree que el que tiene más discernimiento es el que está pagando el espíritu. Entonces vamos a evitar los fanatismos y no de qué, y entonces apagamos a todo el mundo y acabamos hasta con el nido de la perra, decimos nosotros. Hay gente que tiene extintores espirituales. En el seminario, muchas veces los formadores que se creen o que son más preparados son los que extinguen la, el Espíritu Santo de los muchachos que llegan nuevos. Uno tiene que saber que esa gente nueva que tiene fiebre de 40 grados, gente nueva que puede ser de un año o de 10, hay gente que vive como nueva a los 10 años o 20 años de renovación, pero bueno, generalmente gente nueva que viene con toda esa fiebre de 40, uno tiene que formar, pero no tiene que apagar, tiene que encaminar. Por eso siempre digo que es mejor empujar locos. ¿Cómo es? Es mejor atajar locos que empujar bobos. Este loquito que está ahí con esas ganas, ese no lo aparte. Venga a ver, venga, a ver, usted quiere trabajar, usted. Sí, es que yo siento y Dios me llamó y Dios me habló. Venga a ver. Venga, vamos a ver, vamos a encaminarle a usted por donde es, para que no se le apague el espíritu. Porque a veces no, deje la bobada, Dios no habla, qué tontería, deje la tontería, fanático, y estamos apagando el espíritu. No espere, usted dice que Dios le habla, a ver, eso puede ser tu emoción, pero vamos a tratar de formarte para que sepas que Dios sí te puede hablar, pero no cada cosa que te venga a la cabeza. Bueno, entiende. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. Discernimiento no es capacidad de apagar fuego, porque hay una corriente en la iglesia que cree eso. Esta persona tiene mucho discernimiento, entonces lo que hace es apagar los carismas, apagar todo, porque es que está muy formada teológicamente, tiene mucha formación y sabe mucho, entonces lo que hace es esto no, esto no, esto no, esto no, y todo es no, y todo es no, porque es que la teología o la Biblia o la no sé qué, y termina extinguiendo el Espíritu Santo. Como el otro extremo también es nocivo, ya he hablado suficiente el daño que hace el fanatismo. No desprecien el don de profecía, ¿cierto? Saber que Dios está suscitando carisma profético, escuchar la palabra del Señor, de que tiene ese don de profecía. Recuerda que la profecía no es adivinar el futuro, eso no es la profecía. El profeta es el que anuncia y denuncia. Ya hablaremos del don de profecía, el carisma profecía, de palabra de profecía, pero el profeta es el que anuncia a Dios y denuncia el pecado. Por eso le habla al hombre del amor de Dios, no ataca al hombre, no rechaza, sino que rechaza el pecado. Dios ama al pecador, odia el pecado. Ese es el profeta, no es el que está adivinando el futuro. Dios está poniendo palabras proféticas que tocan corazones y que nos llevan a la conversión. Estamos en Cuaresma. Aprovechar las gracias de Dios y escuchar, estar atentos a lo que Dios dice. El profeta es el que habla por Dios. Y hay personas que Dios les coloca, ya sea en un momento puntual, y no en ese momento puntual la usa. Y usted se queda asombrado. A veces y su nieto dice, mi nieto, un bebé, y dice una palabra que eso, ay, jue madre, lo deja usted, vea, Dios lo utilizó. Por poner un ejemplo muy natural, ¿cierto? ¿No? Tanto el carisma, pero sí saber que Dios puede utilizar al que sea y el profeta es el que habla en nombre de Dios. Entonces hay que estar escuchando, atentos para saber cuándo Dios habla. Hay gente que se va ante la primera palabra y sale haciendo tonterías y se va tras gurús y maestros y entonces sigue hombres y no sigue a Dios y hace una dicotomía entre jerarquía y carisma que es absurda. El mismo espíritu que elige la jerarquía es el mismo espíritu que regala los carismas. Es imposible, es un error teológico. Dios no puede suscitarle una cosa a los obispos y otra cosa papa y otra cosa a los, en palabra, en lo que sea. Incluso cuando se pone a prueba el, el hombre o la mujer carismático, siempre debe ceder. Ejemplos, Pío de Petrelcina, ¿quién más carismático?
Que no celebre misa en público. Amén. Que no confiese. Amén. Y eso, ¿qué sirvió? Purificó el carisma, purificó esa gracia y luego el bien que ha hecho a la iglesia, el testimonio de San Pío. Entonces, no hacer dicotomías. Paso rápido a los versículos, ya se me acabó el tiempo, 3 minutos de más. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, que saber discernir. No, lo de esto es todo malo, todo está malo. No, espere, alguna cosa buena tiene. Me quedé impresionado que en estos días alguien me dijo, padre, es que yo fui donde un brujo y el brujo me mandó a ir a la iglesia 7 días seguidos, 7 días seguidos a la iglesia y a 7 iglesias distintas y poner una foto mía debajo de los bancos. Entonces un día en una iglesia, ping, pegarla y rezar. Otro día, 7 días seguidos. Me dijo el brujo. Y, y empecé a ir a la iglesia y entonces yo el primer día yo dije, no voy a pegar el banco, no voy a pegar la foto. Segundo día, no voy a pegar el tercer. Y me puso a hacer 7 días seguidos y ya me quedé toda la vida, ya voy todos los días a misa. Y ya dejó a los brujos, se confesó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso, fíjense, ese brujo llevó a esa persona a, a que se fuera a la iglesia, que se confesara y fuera a misa diaria, y es una persona que va a misa diaria. De todo, Dios se puede valer. Hay que sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, que es saber. Ni una persona, es que esta persona es de Dios, puede ser de Dios, pero espere, ay, se puede meter lo que sea, yo tengo que discernir cada cosita. Y nadie está exento de que se nos vaya la paloma. Y por último, muy claro, apártense de todo mal. Si el discernimiento me lleva a pecar, me lleva a alejarme de Dios, me llega a hacer de daño a la gente, apártense de todo mal. Es que el Señor me puso, y una señora por ahí que tenía el carisma de por palabra y conocimiento, estaba el esposo con la esposa, los hijos, y dijo, el Señor me pone que usted es un adúltero. Se lo dice delante de la mujer y delante de los hijos. Es absurdo. No creo ni que tengas el carisma de palabra de conocimiento. Y si lo tienes, pues tienes el discernimiento en los pies. Porque Dios no te pone cosas para dañar matrimonios o para chismosear sobre la gente. Incluso muy pocas veces revela pecado, menos que sea de pronto en la confesión a un confesor, como lo hacía con el Padre Pío. Pero Dios no lleva las cosas al mal. Entonces hay que saber discernir, ¿cierto? A mí me dijo el Espíritu Santo que dejara a mi marido, están casados por la iglesia, que buscara a otro. No, eso no. Apártense de toda clase de mal. Lo que te lleva al pecado, al mal, eso no es de Dios. Bueno, aquí hay unos criterios muy interesantes, podríamos haber profundizado más, pero quedémonos con esos versículos de la primera carta a los tesalonicenses y tratemos de desarrollarlos un poquito más, orar para que el Señor nos regale ese carisma de discernimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre.